Miércoles y tengo el agrado de presentarles al doctor Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez, quien será nuestro ponente el día de hoy. El doctor Pérez Castro y Vázquez es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, con especialidad en cirugía general por la misma universidad, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Es miembro de diversas asociaciones de su especialidad, destacando la Academia Mexicana de Cirugía y el Colegio Americano de Cirujanos, donde ha desempeñado diversas actividades directivas. Ha realizado varios diplomados dentro y fuera del país, entre los que se pueden citar el Diplomado de Medicina y Ciencias de la Complejidad en la Facultad de Medicina de la UNAM, un curso sobre problemas en cirugía general en el Instituto Albert Einstein en la Universidad Montfort de Nueva York, un diplomado de alta dirección en el sector salud en el ITAM, un diplomado de fortalecimiento directivo de los servicios de salud en el IMSS y un curso de especialización en docencia en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha publicado más de 30 trabajos en revistas médicas indexadas sobre diversos tópicos, al igual que libros relacionados con su especialidad quirúrgica en áreas como la educación, la administración de servicios de salud, la calidad y la seguridad del paciente. Su experiencia académica destaca tanto en el sector público como en el privado. Ha participado en el curso de especialización en cirugía general en la UNAM, y recientemente también en la Universidad La Salle, en diferentes campos clínicos. Adicionalmente, se ha desempeñado como jefe, director médico y director general de hospitales a nivel público y privado. Y actualmente fue designado por el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, el doctor José Melge Moctezuma, como subcomisionado médico de la CONAMED. Doctor Jorge Alfonso Pérez Castro, bienvenido y gracias por impartir la conferencia Métodos de Justicia Alternativa en la Medicina Mexicana. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación tan rimbombante. Yo tengo a mi persona. Muchas gracias. Agradezco al doctor García Tosta la amabilidad que tuvo y la atingencia que tuvo de invitar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a participar en un evento para educadores. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene una parte sustantiva importante, que es la difusión y la comunicación de lo que ahí sucede y que impacta la salud de los mexicanos, de tal manera que consideramos que este foro es para nosotros muy importante. Cuando nos dieron a la tarea de escoger el título de la presentación que nos habían invitado a efectuar, nos costó un poquito de trabajo definir si hablábamos de la queja médica, del impacto de lo que estamos haciendo, de qué es la CONAMED, y decidimos hablar un poco de algo que está de moda y que recientemente se está haciendo más difusión, que son los métodos alternativos para la solución de conflictos en diversas instancias, en las que se incluye también la medicina en nuestro país. De ahí pues se derivó el título de esta plática. Agradezco también infinitamente la presencia de cada uno de todos ustedes a las 4 de la tarde de un miércoles en Puerto Vallarta. Realmente les aprecio muchísimo que estén acompañándonos en esta plática. Muchas gracias. La técnica. A ver. Mejor con este. Ok. Entonces. Vamos a con este. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, la plática tiene los siguientes 7 tópicos. Vamos a hablar un objetivo de lo que es la plática, luego vamos a hablar sobre generalidades, aspectos muy generales de lo que es
el enfoque de la responsabilidad profesional del médico, algo del marco jurídico, algunos aspectos también muy puntuales sobre la queja médica y por qué los pacientes se quejan y por qué llegan a la comisión, hablar un poquito de los métodos alternativos de solución de conflictos, de la TONAMED, sus funciones y finalmente vamos a hacer una conclusión. El objetivo es poner en relieve la importancia del conocimiento de la reglamentación que rige la práctica profesional del prestador de los servicios de salud. Podríamos hablar de la responsabilidad profesional, pero se siente muy fuerte el título, así que preferimos hablar un poco de reglamentación y también consideramos que podríamos actualizar o dar a conocer a los profesionales de la educación, como lo son ustedes, sobre el estado actual que guardan las opiniones del manejo de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos. Quisiera hacer una pequeña interrupción para decirles que cuando hablamos de usuarios, alguna gente se siente muy molesta porque no hablamos de pacientes. Pero un paciente tiene una acepción muy especial y el usuario es aquel que tiene derechos y también tiene obligaciones. Por eso el término de usuario parece ser mucho más ajustado a la época actual que hablar simplemente de pacientes. De la misma manera, cuando hablamos del médico, tal pareciera tener un ente diferente a un prestador de servicios. Pero el médico es un prestador de servicios y tiene responsabilidades como tal, de tal manera que el término de usuario y prestador de servicio, aunque en algún punto suene difícil o duro de absorber, creo que es el más adecuado al momento actual. Esta es una pirámide donde nos enmarca nuestra actuación como individuos dentro de este país, que es la República Mexicana, donde la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la que rige todo aquello que tenemos obligación, pero también tenemos derecho a cumplir. Por abajo de ella estarían todos aquellos tratados internacionales que nos obligan a nosotros también para que podamos vivir en un mundo social y globalizado como en el cual estamos. Y abajo de ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estarían las leyes. Y abajo de las leyes estarían en el cómo hacer las cosas, estarían los reglamentos. Y aquellas cosas que en lo particular nos obligan, estarían puestas las normas y un poquito más abajo tendrían por algún lugar las guías de práctica clínica. Esta pirámide que parece unida una parte con la otra, diría el ministro Cosío de la Suprema Corte de Justicia, tiene tantos espacios entre una y otra que a veces es difícil concatenar a la Constitución con una ley, con un reglamento, con una norma y aún más difícil con las guías de práctica clínica. Voy a tratar de hacer alguna excepción de esto. El artículo 4 constitucional, recientemente modificado, nos da derecho a la protección a la salud. El tener derecho a la protección de la salud para un país como el nuestro no nos hace que podamos tener la posibilidad de abarcar la salud en el más amplio contexto en que se está desenvolviendo en el mundo actual. La salud en nuestro país no es únicamente el bienestar psicosocial, tendría que ser también un bienestar de otra índole, tendría que llegar a hablar hasta del bienestar como un índole mandatorio, si que tuviéramos derechos a tener distracciones, tuviéramos derecho a tener áreas verdes, un aire limpio, etcétera. Situación la cual no se puede actualmente en nuestro país solicitar, mucho menos demandar. Así que la posibilidad de tener un derecho total a la protección de la salud en nuestro país está todavía muy lejos de alcanzarlo. De hecho, ¿hasta dónde podremos llegar a actuar sobre la salud a nivel de una demanda social? Es aún difícil de determinar. Cuando hablamos de tratados internacionales, a lo mejor lo más fácil es decir que nosotros estamos obligados a cumplir con aquellos acuerdos que se tienen en la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud, pero también estamos obligados a cumplir aquellos acuerdos que se han firmado con instancias vecinas, como son Guatemala, para malaria, para dengue, ¿verdad? O con los Estados Unidos mexicanos en las excepciones en las cuales estamos o se han firmado convenios. Y por otro lado,
también estamos obligados a cubrir algunos aspectos como la ley de la Administración Pública Federal para todos aquellos de nosotros que somos funcionarios de una institución como el Seguro Social, como el ISSSTE, como la Secretaría de Salud, y también les quiero informar que como son funcionarios públicos, aquellos que trabajan en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Politécnico, en la Universidad Autónoma en la Universidad de Guadalajara, y en todas aquellas instituciones somos servidores públicos y nos obliga a este tipo de leyes. Y por otro lado también nos obliga lo que se refiere a la Ley General de Salud. Entonces, por un lado, como profesionistas y por otro lado, como médicos. Si bajamos un poco más en la pirámide que habíamos hablado, están los reglamentos. Y tenemos ahí muchos reglamentos que nos encuadran nuestra actuación, como es la Ley General de Salud, como la Ley de Protección Social en Salud, como las leyes que están en relación a la investigación en salud, pues señala algunas de las más interesantes. También están otras más que se refieren al quinto constitucional, que se refiere a la ley de profesiones. Y abajo de ellos estarían todas las normas oficiales mexicanas que son obligatorias, y donde podríamos destacar 2 o 3 de ellas: la 007, que habla sobre la tan llevada y traída atención de la mujer en el embarazo, el parto y el puerperio. Por el otro lado estarían también la 004, que habla del expediente clínico. Podríamos hablar de la 22 sobre la infusión de líneas intravenosas y muchas otras más. Son cerca de 180 normas oficiales mexicanas que deberíamos de cumplir y desafortunadamente no cumplimos ninguna de ellas. Y por el otro lado están las guías de práctica clínica, que alguien diría, uno de mis maestros del IPADE decía que habría que hacer objetivos y no plegarias, y tal parecida que las normas en las guías de práctica clínica son plegarias, donde hay recomendaciones que esperan que sean tomadas en cuenta para cuando los individuos estemos atendiendo a un paciente, y que tienen no obligatoriedad, pero que sí son en el momento actual las guías en las cuales nos permiten o nos obligan a nosotros a reducir conductas inapropiadas en la práctica clínica. De tal manera que el uso de guías de práctica clínica es un elemento muy importante para analizar la práctica clínica. En este orden de ideas, podríamos decir que el marco jurídico en el cual está envuelto la práctica en la medicina están todos los actos que ya vimos que nos obligan a los deberes y obligaciones, y todo esto en algo que se denomina lex artis medica, que serían los procedimientos y técnicas y reglas específicas enmarcadas aquí, o en la literatura internacional, o en las evidencias clínicas, que nos están amarrando a una práctica clínica adecuada. En este orden de ideas, cuando nosotros no cumplimos esto o no cumplimos hablamos de mala práctica, que es una conducta del profesional de la salud que no está de acuerdo a la que se denomina lex artis o máxima evidencia técnica en la aplicación de un conocimiento como es el de la medicina. Así pues, cuando nosotros rompemos una de estas reglas, estamos incurriendo en una alteración de nuestra responsabilidad. Ya le eché para atrás. De tal manera que estaríamos nosotros incurriendo cuando rompemos estas reglas, hemos visto, en una responsabilidad que puede ser civil, penal o administrativa. ¿Qué es una responsabilidad civil? Tenemos una responsabilidad civil cuando nosotros tenemos la obligación de reparar el daño causado a otra persona o buscar resarcir de alguna manera el daño que nosotros le causamos en lo económico, fundamentalmente. Cuando nosotros nos sometemos a una justicia civil o a un juicio civil, lo más que puede pasar es que nos obliguen a reparar el daño o ver la manera en que lo podamos resarcir. Cuando nosotros somos llevados a la justicia penal, nos tiene que demostrar a nosotros que nosotros causamos un daño o una lesión que es susceptible o sensible a que sea dictaminada pericialmente. Y en este orden de ideas, pues entonces la justicia penal lo que nos puede someter a nosotros es a un daño corporal, a la privación de la libertad o a un daño patrimonial hacia nosotros. Y estamos sujetos a la justicia administrativa cuando somos funcionarios públicos. Es decir, un médico que actúa a nivel de su consultorio podrá ser demandado civil,
y penalmente. Uno de nosotros que actúa en una institución de salud puede ser demandado civil, penalmente y adicionalmente también por la vía administrativa. Voy a hablarles unos conceptos de teja médica un poco más ligero. ¿Qué es un concepto sobre teja médica? La satisfacción del usuario y la seguridad del paciente en la atención médica han tomado directrices muy importantes día con día en relación a la prestación de los servicios médicos. Se ha visto que la satisfacción del usuario, nuevamente, es una condicionante muy importante para poder medir si estamos haciendo una forma efectiva y eficiente o de calidad la atención de un paciente. Cuando esto se altera, generalmente se genera una queja y ello ha venido a dar que tengamos una posibilidad muy importante de generar una cultura de queja que nos permitiría a nosotros saber si somos eficientes o efectivos y con esto tener una aproximación a la calidad del paciente. La teja médica, pues, es una posibilidad muy importante, es un obsequio que nos da la sociedad para que nosotros podamos determinar si el insumo que estamos nosotros dando, si el servicio que nosotros estamos dando es el adecuado o no es el adecuado. Pues una teja es un regalo que nos dan para poder mejorar la calidad en la prestación de los servicios. De tal manera que en los sistemas se ha visto como un insumo indispensable para desarrollar planes de mejora. Es pues un ingrediente fundamental en los sistemas de salud y ahí pues la teja estaría encuadrada dentro de este marco que serían los incidentes habituales, los eventos centinela y los errores. Por ahí hay una pirámide donde dice que de cada evento centinela van a haber cerca de 40 incidentes y más de 360 actuaciones y errores. Desafortunadamente en nuestro país ni por eventos centinela, ni por incidentes, ni por cuasi errores tenemos el número de tejas que deberíamos de tener, lo cual nos permitiría, si la gente tuviera la cultura de la teja, nos ayudaría muchísimo a mejorar la calidad de los servicios de salud. ¿Por qué de la teja? Bueno, hay múltiples momentos y posibilidades de que un agente se pueda tejar cuando se presta una atención, no solamente porque la teja médica en sí no habla únicamente del ejercicio del médico. Desafortunadamente ahí se ha centrado. En otros países como en Estados Unidos, por cada teja contra un médico hay 7 contra enfermeras. En nuestro país, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médica, en 17 años tenemos 22 tejas contra enfermeras. Todas las demás siempre son contra el médico. Pero el ejercicio de la medicina es un actuar continuo y permanente por muchos elementos. Es multidisciplinario, transdisciplinario, diría alguien hoy por la mañana. Entonces, hay muchas posibilidades de que los trabajadores de salud podamos ser motivo de una queja. Ahora, ¿por qué suceden las quejas? Bueno, cada uno de nosotros ve las cosas que tienen que hacer como se tienen que hacer. Hay quien piensa que comer medicamentos chatarra, dentro de un hospital o dentro del pasillo de un quirófano no pasa nada. Hay quien también piensa que fumar tampoco es ningún problema. Hay quien piensa que las leyes ahí no le van a llegar, o quien lavarse bien o mal podría ser o no eficiente. Entonces, la manera de prestar los servicios y la conciencia en cada uno de nosotros, eso genera también que haya mucha ambivalencia y que nos pueda generar momentos de queja. Ahora, hay muchas formas de quejarse y también ahí tendríamos que trabajar, porque hay quien se queja porque los sexos no son iguales, o hay quien se queja diciendo que se toma más carne de pollo, o bien hay quien se queja porque hay muchas tarjetas de Soriana circulando, o hay otros diferentes tipos de sistemas de queja, habría que distinguirlos. Entonces, es muy importante que sepamos distinguir el por qué se queja la gente y cómo se está quejando, porque no siempre se va a ir a una ventanilla y vamos a ver por qué. Ahora, cuando nosotros aparte en el sistema impedimos la queja, lo que estamos nosotros impidiendo es desarrollar un sistema inteligente de pensamiento, hacer autocrítica y un sistema reflexivo, o bien no querer mejorar el sistema, o tratar de desconocer lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, realmente impedir las quejas es un asunto muy serio de una actividad muy inmadura o una empresa poco madura y consciente de su entorno.
Si la teja es pues el mejor vehículo de comunicación, hay algunas cosas que son importantes tener en mente, porque si nosotros ponemos en la ventanilla de receptor de tejas una persona que no tiene capacidad para recibirla, pues aunque el emisor nos esté dando un mensaje adecuado, pues el receptor y la forma de evaluar la teja no va a tener el valor que uno quisiera tener. De tal manera que es muy importante que nosotros tengamos simplemente algunos aspectos teóricos sobre la teoría de la comunicación a fin de que podamos tener el mejor entendimiento y la mejor valoración de la teja. Voy a poner un ejemplo. Si yo me pongo a escuchar el corazón de una paciente o de un paciente y cuando yo lo estoy explorando empiezo a hacer gestos de sorpresa, la paciente que me está viendo a 40 centímetros lo que va a percibir es preocupación, es temor. ¿Qué está escuchando este señor dentro de mí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy mandando un mensaje de preocupación y de alteración. Cuando yo termino de explorarla y le digo, oye, está todo perfecto, ella no lo va a creer. Y eso va a generar un ambiente muy especial. Este tipo de mensajes se pueden dar desde que llegue el paciente a atenderse en una clínica rural y que le dice que salga a caminar unos pasos al patio porque todavía no es momento de atender su parto y que no tuvo conocimiento del médico y que fue únicamente quien recibió al paciente, hasta elementos mucho más importantes y directos como este que ya estoy señalando. Pues las tejas frecuentemente son el resultado de una serie de incidentes desde la ventana de atención hasta el trato directo con el médico, deben ser perfectamente bien identificados en el momento y en el contexto, de tal manera que se pueda resolver el problema de ellas. Hay que darles el peso suficiente a cada una de ellas para que podamos realmente atenderlas como debe ser y que podamos obtener la mejor información de ellas al respecto. ¿Cuáles son las razones de la teja? Bueno, el enfoque del paciente es generalmente de dos tipos. Él quiere que se le solucionen sus problemas de salud y a veces no entiende que lo más que se puede hacer es atenuar los problemas que él tiene y que de ahí no se puede pasar. Y también a veces él tiene expectativas superiores a lo que la instancia le puede dar. Entonces son los dos enfoques más importantes por lo cual se teja el paciente. Uno de ellos puede ser el aspecto técnico y otro puede ser inclusive la hotelería, que ni siquiera tiene que ver con el acto médico, pero te puede llegar a molestarle y esa es una circunstancia que uno tendría que aprender a determinar. Entonces, pues, una teja es el resultado de una situación que genera una inconformidad y ahora, por ser considerada legal y socialmente y moralmente contraria a la normalidad, pues puede generar una altísima complejidad del problema, porque generalmente no involucra únicamente a una persona, puede involucrar a un núcleo familiar o a un núcleo social, de tal manera que algo muy simple puede llegar a ser algo terriblemente tormentoso. Hago un pequeño break. Lo que pasó con la orden de aprehensión de 16 médicos en el estado de Jalisco hace unos días ha generado un movimiento en internet que se llama Yo soy médico número 17. El día de ayer, antes de salir de la oficina, se había abierto este portal aproximadamente 326,000 veces. A las 9 de la mañana que yo llegué se había abierto como 180,000 veces, es decir, casi duplicó el número de aperturas en las redes sociales esa página de Yo soy médico número 17. Están convocando a una marcha en más de 18 ciudades hasta ayer en la tarde del país, el día 22, para hablar sobre estos aspectos de cuándo el médico sí es culpable y cuándo no es culpable. No lo estoy politizando, lo digo a título personal, pero estoy dando la importancia que puede llegar a tener una sola teja o un evento o la percepción de un evento. De tal manera que una situación de una teja puede llegar a ser un problema totalmente personal o llegar a ser un evento totalmente social, como el que estamos comentando. Si bien todo el mundo tiene la obligación de conocer y atender a las tejas, la mayoría de los casos la teja es vista con desdén, si no esté con desprecio y con mucho molestar. Cuando alguien se teja, nos molestamos por ello. Potopotupa lo que originó la teja al que está atrás de la ventanilla recibiendo la teja. Y tampoco busca esta persona, en la mayoría de las ocasiones, buscar lo que determinó esa teja, identificar los factores comunes para evitar que en el futuro se sigan presentando. La teja en salud, yo diría, tiene tres ópticas. La primera es que una persona
padece una situación problemática que tiene interés en resolver. Pero la segunda óptica, el sujeto que tiene temor, porque cuando él presente la queja va a ser sujeto a una serie de reacciones generalmente no favorables. Y la tercera óptica es que como parte de la sociedad tendríamos la obligación a que eso no vuelva a suceder. Entonces una queja tiene tres partes: el que me haya sucedido algo, el temor que tengo de decirlo porque algo me va a pasar y porque finalmente no va a pasar nada. En salud esto no tendría que pasar así. Finalmente, cuando tenemos una queja, los pacientes pueden presentar su inconformidad a través de diferentes mecanismos, los judiciales y los no judiciales. Estoy volviendo al tema. Los primeros, los judiciales, en lo general, van a deteriorar mucho más la relación médico-paciente, por lo que se han vuelto relevantes, muy relevantes, los medios alternos de solución de controversias. Cuando uno se va a una vía judicial, ustedes solos no se pueden defender, tienen que usar forzosamente un abogado. Cuando ustedes van a una vía no judicial, los únicos que se pueden defender son ustedes, y lo pueden hacer con su propia voz, con sus propias características y en el momento en que ustedes quieran. De la otra manera, ustedes se tienen que someter a todos los procesos judiciales. Un abordaje de una queja médica, pues, puede ser por la vía jurisdiccional o una vía no jurisdiccional. La vía jurisdiccional tiene que ser en el Ministerio Público, en los tribunales civiles o en los órganos internos de control. Una vía no jurisdiccional es equiparable a cualquier vía civil, exactamente lo mismo. Puede ser a través de un proceso arbitral o de conciliación, y en nuestro país puede ser la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o las comisiones estatales de arbitraje médico. Actualmente hay 27 estados con comisiones estatales de arbitraje médico que pueden llevar el mismo proceso que se hace en la CONAMED en forma homologada y muy similar en cada una de ellas. Pues los medios alternativos de solución de conflictos no son la privatización ni una renuncia a la justicia, no, para nada. Los medios alternativos son paralelos al sistema de administración de justicia. Las partes, eso es lo más importante, son dueñas de su propio problema. No se lo pasan al juez ni se lo pasan al abogado. Uno es dueño de lo que le está pasando, de su defensa, de la aceptación o no, de las condiciones en que se vayan dando los problemas y los planteamientos del usuario, si fuera el caso. Ellos también deciden la forma de resolverlo optando por diversas posibilidades. Allí es importante la participación de un mediador o de un conciliador para que esto sea lo más apegado a derecho y a justicia. Los medios alternativos de solución de conflictos ahorran muchas complicaciones, ahorran costos, tiempos y muchos trámites inherentes que pasan en la vía jurisdiccional. Generalmente solucionan las controversias entre las partes, a veces entre pares, entre personas, entre público. No se requiere, pues, de caer en aspectos legales ni mucho menos, sino únicamente en el acuerdo que ellas tengan que ver. Y entre ellos podrían en un momento dado utilizar un tercero, que es un mediador, un conciliador y un árbitro. Y ahorita vamos a ver hasta dónde se puede involucrar un mediador, un conciliador y un árbitro en un proceso de este tipo. Y para ello puede haber negociaciones, mediaciones, contratos conciliatorios o bien arbitrajes que al final de cuentas se van a derivar como un laudo. Abriaten decía que los métodos alternativos de solución de controversias no eran legales. La CONAMED tiene 18 años de estar trabajando en esta circunstancia y les puedo recordar que la CONAMED se hizo a petición de los médicos. Cuando una ocasión que fue una gira, el doctor Cedillo con el doctor de la Fuente a Campeche, le abordaron los médicos y dijeron: oiga, doctor, nos están deteniendo los viernes, nos están metiendo en la cárcel y no nos dan derecho a defenderse, nos tratan como criminales y no somos criminales. El acto médico no es doloso. Si yo pongo en un expediente la lesión, cometí una lesión de la vía biliar, para un juez una lesión es una agresión penal y para mí una lesión pues es como hacer una herida, no pasa absolutamente nada en teoría.
de tal manera que esa acepción legal y la médica se tenía que mejorar de alguna manera. A esas instancias se dio nacimiento a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y todo lo que ahí se ha generado en los últimos 17 años. De tal manera que es una instancia que no está hecha para defender al médico, está hecha para darle equidad al usuario con el médico, pero ver la manera de que al médico no se le judicialice, no se le trate como un criminal, sino que se le trate como tal, como un médico. De tal manera que el 18 de junio de 2008 finalmente hubo una reforma en el artículo 17 y ahí se modifica y se agrega este enunciado donde dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal y regularán su aplicación. Asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera una supervisión judicial. De tal manera que tanto en lo civil como en lo penal, los métodos alternativos de solución de controversias están plenamente identificados en nuestra Carta Magna. En el Sistema Nacional de Salud tenemos algunos avances. El Sistema de Protección Social en Salud en México nos da protección a los usuarios fundamentalmente como una protección financiera. También tenemos a la COFEPRIS, que nos dan la protección a los daños y riesgos a la salud, y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como una protección para el usuario y para el prestador del servicio de la salud. De tal manera que el Sistema Nacional de Salud ha generado en 3 dimensiones la posibilidad de darle a los individuos, a los ciudadanos, un sistema de mayor cuidado en lo que se refiere al artículo 4 constitucional, que es preverle de una mejor salud a cada uno de nosotros. ¿Cuál sería la función de los medios alternativos en el sector salud en nuestro país? Bueno, sería resolver la solución de conflictos que nacen entre la relación de un médico y un paciente, o un paciente o una institución, pero lo más importante es que esto nos permite identificar la génesis del problema y buscar los elementos comunes que nos permitan hacer prevención y disminución y con ello generar mejoría en la calidad. Nada de esto se hace ante el Ministerio Público. Entonces, las diferencias fundamentales son que la vía jurisdiccional es una vía complicada, la comunicación es a través de abogados, hay una desigualdad procesal de las partes, depende de la inteligencia y la capacidad del abogado, es costosa, es totalmente pública, ustedes pueden ver su nombre anunciado en el búho legal, ¿verdad? Y es totalmente pegado a estricto derecho. Es decir, es lo que marca la ley, que no siempre es la justicia, nunca es la verdad jurídica. Una cosa es la verdad jurídica, y otra es la verdad médica, y otra es la verdad de a de veras. Y la vía no jurisdiccional es un mecanismo ágil, es de comunicación directa, es persona a persona, nos da igualdad procesal a las partes, es lo que tú dices y lo que yo digo, es totalmente gratuito y es confidencial. No hay paparazzis. Muchos de nosotros hemos estado sujetos a procesos en la Comisión Nacional de Arbitraje Médica y nadie lo sabe. Muchos otros han estado en procesos de tipo judicial y han desbaratado profesiones y, por qué no, a veces vidas. Es decir, es una institución especializada en la atención de controversias médico-paciente, se hace a través de pares, no es en estricto derecho, sino es lo más apegado a la lex artis médica, como ya había señalado hace unos minutos. En fin, la conciliación y el arbitraje es una alternativa ya ahora totalmente establecida por las Cortes Nacionales y por el Estado, está totalmente dirigida a dirimir cualquier tipo de controversia y tiene un marco regulatorio que controla y le brinda una efectividad apegada a la ley. Cuando hablamos de conciliación, es cuando estamos hablando de dos partes en conflicto que se reúnen con un tercero ajeno e imparcial. El conciliador lo que va a hacer es conocer el caso a fondo y plantearles a las dos partes cuáles serían las mejores opciones para la solución de su conflicto. Y que ambos pudieran estar de acuerdo y pactar, tratando de ser lo más equitativo posible. Es una teoría no de que yo te gano y tú pierdes, a lo mejor es que ninguno pierda nada o todo lo tengan que perder y que los dos ganen un poco. Entonces no es una teoría de que yo te gané, sino por lo menos ganar en alguna circunstancia. El conciliador pues es un tercero que
conoce la controversia, da una postura a las partes y facilita la comunicación entre las personas enfrentadas, evitando que se falten al respeto, que se griten o que uno imponga una situación contra la otra, tratando de equilibrar las partes. Brinda herramientas de conciliación. Hay muchas herramientas de conciliación. Ser conciliador no es tan sencillo, lo cual nos permite que las partes se relajen y que puedan llegar a un acuerdo que inhiba la queja, delimita y soluciona el conflicto. Muchas de las veces, terminando una sesión de conciliación, una audiencia de conciliación, las partes llegaron diciéndose groserías, terminan dándose la mano, diciendo, bueno, pues gracias, nos vemos, y todo tranquilo. Y se evita enormes problemas, tanto cuando esto es institucional o cuando es en un paciente privado. Formula propuestas el conciliador de solución que generalmente puedan delimitar y solucionar el conflicto, y también pues, puede emitir una opinión que no tiene ninguna fuerza vinculatoria sobre la solución más justa o adecuada. Finalmente las partes son las que van a definir cuál es el motivo de su actuación. La conciliación se puede hacer en cualquier momento, puede ser extraprocesal, fuera de cualquier proceso judicial, o si ya está uno metido en un proceso judicial y las partes quieren ir a un proceso conciliatorio, pueden salirse del proceso judicial, hacer su conciliación y el asunto queda ahí totalmente redimido. ¿Por qué? Porque la conciliación tiene el mismo poder de cosa juzgada, lo cual no podría volverse a llevar ante un juez si este acuerdo conciliatorio es firmado. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es una institución jurídica que permite a las partes confiar la decisión de la controversia a una persona. Esa persona es un árbitro. Es un árbitro que va a conocer todos los dichos y hechos de ambas partes, se aísla, llama a los pares o a los expertos y les dice, defíneme si esto tuvo o no tuvo mala práctica. Lo único que hace la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es decir si hay o no hay mala práctica. No hablamos ni de negligencia, ni de omisión, simplemente buscamos en la Lex Artis, en las guías de práctica clínica, en las mejores evidencias, si se obró o no se obró de acuerdo al contexto y al momento, de acuerdo a la Lex Artis. Y si esto se llevó como tal, el único dictamen que uno dice es que hubo o no hubo mala práctica. De tal manera que en función de esto, las partes acuden que haya un árbitro, este árbitro se nombra y en ese momento pues se hace un juicio que tiene pues, las mismas partes de un juicio y finalmente se emite un laudo. El laudo es una resolución dictada por ese juez o ese árbitro, es vinculativa, es decir, obliga a las dos partes, lo que diga el árbitro no tiene vuelta de hoja, constituye la última fase de un procedimiento legal totalmente y su ejecución es obligatoria, ya que nosotros lo llevamos ante un juez, el juez lo ratifica y se lleva como cosa juzgada. El modelo de arbitraje médico, pues, en el Sistema Nacional de Salud está enfocado a la resolución de controversias médico-paciente, evita la canalización de conflictos hacia autoridades de justicia, perdemos el simbolismo ganar-perder, a uno que yo diría ganar-ganar, generalmente se maneja a través de expertos en la materia. Si es un problema de oftalmología con oftalmólogos, si es de ginecología con ginecólogos, si es de ortopedistas infantiles con ortopedistas infantiles, siempre se manejan pares y generalmente tiene un valor agregado. Con toda la información que se recaba, podemos hacer una mejora continua en la prestación de los servicios, emitiendo recomendaciones o emitiendo alguna información que permita retroalimentar la información. Así pues, la CONAMED es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, nace en 1996 y las ventajas que tiene es que es totalmente gratuito, es confidencial, es imparcial, es extremadamente más rápido todo el proceso jurisdiccional, evita un pleito judicial, promueve el diálogo, tiene atención especializada tanto para usuarios como prestadores de servicio de médicos y de abogados y las resoluciones pues son de cumplimiento obligado como ya lo comentamos. Y adicionalmente, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico también tiene la atribución de poder emitir dictámenes o peritajes médicos solicitados por las autoridades encargadas de impartición de justicia. Es decir, aparte nosotros le damos
Derechos Humanos, al Ministerio Público, a los órganos de control, se les hacen peritajes de los casos que de alguna manera lo que sucede es lo que pasa aquí. Hay un conflicto, la gente no va a la TONAMED, sino va a la vía jurisdiccional nos pide un dictamen y luego se aplica la solución. Entonces nosotros pensamos que si de alguna otra manera, al final de cuentas, estamos trabajando, ¿por qué no nos evitamos traer a la vía jurisdiccional si podemos hacerlo amarrado por los pares? Entonces, actualmente tenemos un gran número de dictámenes y peritajes de todos tipos, de todos los estados. Trabajamos muchísimo más para hacer dictámenes que para atender directamente los conflictos por una vía alterna que es muchísimo más sencilla. Entonces, entre las atribuciones nosotros podemos recibir toda información y pruebas que aporten los prestadores a fin de atender sus problemas. Y en este punto quiero llegar al punto más importante de la plática. El más importante. Todo lo demás podría no tener ningún sentido excepto esto. El único documento legal sobre el cual nosotros contamos es el expediente clínico. De mi maestro, el doctor Ruiz Esper, dice: cuando quieras darle énfasis a algo, haz una pausa. El expediente clínico es lo más importante con lo que contamos para poder saber exactamente qué fue lo que sucedió con el paciente. Diga lo que diga el médico o el paciente, lo único que vale es lo que está en el expediente clínico. Con esto hacemos la valoración de la calidad de la atención médica y es el medicamento médico legal por excelencia. En el año 2011 se revisaron 5.734 expedientes quirúrgicos de 45 hospitales de 3 instituciones. Se buscó la calidad de integración y una lista de cotejo basada en la normatividad vigente. Estamos hablando del expediente de la que era antes la norma oficial mexicana 068. Y se encontró que 1 de cada 10 de estos no contaba con los elementos establecidos y que lo más problemas tenía era la nota postoperatoria, tenía muy mala calidad y que estaba incompleta los procedimientos gineco-obstétricos y de traumatismo, fundamentalmente en el consentimiento informado. Déjenme informarles que cuando el consentimiento informado no está debidamente llenado, y esto es en una instancia federal, eso es ya un delito. Cuando es en una instancia estatal, se maneja diferente, pero cuando es una instancia federal, el que no esté debidamente llenado el consentimiento informado ya es un delito. De tal manera que ya es un motivo más para imputar problemas. En otro estudio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se entrevistó a 62 estudiantes de la carrera de medicina y al inicio de su internado médico de pregrado, 26% de ellos, de estos 62, contestó en forma correcta los datos mínimos que debe incluir un expediente clínico, solamente el 26%. Y el 56% de los estudiantes evaluados desconocían el listado de eventos que se requiere realizar para un consentimiento informado. El 77% contestó en forma correcta los usos del expediente clínico, las implicaciones médicas, jurídicas, de enseñanza, de investigación. Sin embargo, habían un amplio desconocimiento del contenido de la norma 168. Es decir, sabían que existía, sabían sus implicaciones, pero no sabían ni siquiera qué partes contenía la norma que regía lo que ellos decían saber. Es decir, el déficit para elaborar en forma correcta un expediente clínico era enorme. En 1.200 expedientes clínicos en un hospital de ginecología y obstetricia, el 85% eran incompletos. Las historias clínicas incompletas estaban en un 50% y las historias clínicas inexistentes existían en el 0.3%. Últimamente nos hemos encontrado con expedientes clínicos donde se sustraen las hojas y piensan que como no hay información, entonces no va a pasar nada, pero eso también es un delito y es imputable no solamente a la institución, sino también a la persona que es responsable del caso. De tal manera que más nos valiera la pena cuidar el expediente clínico completo, sea como sea, que no sustraerlo para que no haya elementos para tomar un juicio o una conducta. Y hay algunos datos más interesantes que me gustaría
exponerles. Estamos haciendo un análisis sobre farmacoterapia. En 1.400 acciones de prescripción de la hoja de indicaciones médicas, el 42% estaban equivocadas. Es lo que escribe el médico. Se trabajaba en 1.400 acciones más de 400 medicamentos. Y de estos 400 medicamentos había más de 250 reacciones medicamentosas negativas potenciales. El número de medicamentos utilizados por pacientes en estos expedientes era 21. El que menos tenía era 7 y el que más tenía era 41. De tal manera que la polifarmacia y la prescripción es un grave problema. Hicimos otro estudio, que es la percepción de la cultura de la seguridad del paciente en médicos pasantes en servicio social. Esto lo hicimos en coordinación también con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud el año pasado. Se entrevistaron a 323 médicos pasantes de servicio social, explorándolos de qué había pasado en el año anterior donde hicieron su internado de pregrado. Es un estudio, es una encuesta de clase mundial y con ello obtuvimos algunos datos muy interesantes, de los cuales voy a destacar solamente algunos. El 87.1% conocía el concepto de seguridad del paciente. Estábamos explorando la cultura de la seguridad del paciente. Pero la percepción de los pasantes sobre las dimensiones ligadas al seguridad del paciente, como era trabajo en equipo, aprendizaje organizacional, percepción de seguridad en el hospital, dotación de personal, retroalimentación y apoyo para la gerencia, estaba por abajo del 26%. Es decir, nuestros pasantes están yéndose a capacitar a hospitales donde no hay una cultura de seguridad del paciente. Si lo que yo les enseño en la escuela, no lo pueden aplicar en el sistema. El 44% de ellos habían vivido eventos adversos, pero ellos nunca habían reportado un evento adverso. La percepción global de seguridad de las 12 dimensiones fue el 6.8 de una escala de 10, y la dimensión más baja fue del 32% que se refiere a la dotación de personal. Esta misma encuesta estará siendo aplicada en los próximos meses a los 13,000 y fracción residentes que hay en la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien se está haciendo también esta misma dinámica. Bueno, este es un poco el trabajo del año pasado de la comisión. Las conciliaciones se hicieron 918, los laudos que se emitieron, los números de dictámenes no están por aquí, los arbitrajes, etcétera. Es un poco de numeralia que no tiene mayor importancia. Voy a terminar diciéndoles pues que la CONAMED nos dan la posibilidad de tener un método alternativo y capacitado para solucionar controversias médicas, que independientemente de eso permite retroalimentar al Sistema Nacional de Salud, a los prestadores del servicio médico, genera conocimientos a la realidad del mercado médico y también retroalimentamos a la Suprema Corte de Justicia, y sin duda todo esto ayudará a mejorar el proceso de educación médica, o por lo menos esa es mi aspiración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Castro. Tenemos 5 minutos para preguntas. Por favor, allá, doctor. Ahí está el micrófono a su derecha, doctor. Gracias. Secretaría de Salud, la CONAMED. Ahora, eso no implica en un momento ser juez y parte. Por ejemplo, en casos de la Secretaría, una queja contra el médico de la Secretaría de Salud, y al mismo tiempo pues, la CONAMED está dependiendo de la Secretaría de Salud. ¿Ya se puede llegar a la autonomía como estuvo en Oaxaca o en otros estados? Sí, bueno, no, somos un órgano desconcentrado, pero tenemos autonomía en la resolución y en la toma de responsabilidades. Somos un órgano autónomo. Yo creo que analizando a las 26 comisiones estatales, creo que hay de todos tipos, hay desconcentradas, descentralizadas y autónomas, como Oaxaca, efectivamente, y yo creo que es mucho más complejo manejar una entidad autónoma, porque todo dependería de Hacienda, de Desarrollo Social y todas las instancias jurídicas que le impedirían tener la agilidad que tiene esa dependencia, pero con autonomía de decisiones.
Sí, porque, por ejemplo, muchos pacientes se dirigen ya directamente a la Comisión de Derechos Humanos, y hay muchos casos que se tratan de medicina en la Comisión de Derechos Humanos en lugar de ir a la CONAMED o a las comisiones estatales. Entonces, ¿eso por qué? Y tres, y la última pregunta, ahí decía que de todas maneras el arbitraje llega a la voluntad del juez. Si el juez decide si está bien o no está bien. Y ese es el problema también, ¿no? Después de, y también la última sería, si el médico está obligado a presentarse a la CONAMED todavía para conciliación o no. Porque hubo muchos casos que todavía, que el médico decía, bueno, yo no voy a la conciliación, y nadie lo obliga, ¿no? Todos los métodos alternativos de justicia, sea privados o públicos, todos son voluntarios. Entonces yo creo que la obligación moral deontológica de un médico es enfrentar a su paciente. Yo veo el problema, más que ir o no ir a la conciliación, es falta de profesionalismo y falta de ética del individuo que no asiste y que no la enfrenta. El juez, el árbitro que está aquí no es un juez, es un médico, es un grupo colegiado, y el juez es únicamente un oftalmólogo contra un oftalmólogo. No hay otra parte, es únicamente, y cada una de las resoluciones está perfectamente bien basada y documentada en aspectos de tipo clínico, de tipo médico. No existe un pensamiento superior que decide por su propia cuenta, sino yo comparo lo que tú hiciste con lo que manda la Lex Artis, y si esto no empata, luego dime por qué lo hiciste, punto. Sí, y lo último, ¿por qué se van a la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, porque sí, hay una confusión entre, los derechos humanos de este país. Creo que primero tendrían que haber llegado las leyes y haberlas cumplido, y luego los derechos humanos, y no al revés. Pero hay muchos problemas de salud que los han contemplado como que la salud es un derecho humano y fundamental, entonces van a derechos humanos. Pero al final de cuentas también lo vemos nosotros en un grupo importante de los casos. Y yo creo que es mucho más fácil técnicamente manejarlo de médico a médico que a través de derechos humanos. ¿Por qué llega así? Porque si no llegara a través de ellos no tendrían chamba. Yo creo que por ahí. Sí, Tenemos doctor, tiempo para una última pregunta. Muy concreto para darle espacio. Doctor, quiero felicitarlo y ojalá que con este liderazgo que como usted plantea, la importancia del expediente clínico como fuente de investigación para hacer conocimiento concreto. Le voy a platicar una historia que qué tal si hubieran hecho mal el expediente químico en el 63 con la talidomida. Fíjese usted que un médico acucioso hizo el estudio del expediente clínico de qué habían tomado las pacientes en el primer trimestre del embarazo, y ¿qué cree? Todos coincidieron que era la talidomida. Y resulta que hay gente que vive ahorita, han de tener 60 años, han ganado todos los pleitos, que no era un problema del médico, al contrario, el médico se hizo grande por el expediente clínico. Yo creo que hay que hacer hincapié de la importancia como fuente de investigación el mismo expediente clínico. No solo que lo hagan bien, que verdaderamente se tenga un expediente clínico que dé información para hacer el seguimiento completo. Y yo estoy orgulloso de que la farmacéutica haya perdido el pleito por ese estudio acucioso que un médico hizo del expediente clínico de todas las embarazadas que en el primer trimestre tomaron talidomida, y resulta que eran 2 talidomidas, una buena y una mala, y la mala era teratógena y la otra era muy buena. Entonces yo lo felicito y ojalá hubiera más agallas para darle más importancia al expediente clínico. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho al doctor Pérez Castro por su participación, y a nombre de la ANFEM le damos su reconocimiento. Muchas gracias.